Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando, o hicimos pues la introducción acerca de las interfaces gráficas con Tkinter. Bueno, recapitulando pues el tema, estuvimos viendo cómo vamos a importar nuestra librería de Tkinter, de qué manera la vamos a importar. Permítame un segundo, yo organizo algo. Listo, ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Ok, bueno. Entonces estamos hablando acerca de cómo íbamos a hacer las importaciones de la librería Tkinter. Teníamos pues varias maneras, dos de ellas son estas dos. Una es diciéndole from Tkinter import asterisco. Dijimos que el asterisco quiere decir que importamos absolutamente todo, pues no todas las clases que tiene, pero sí la mayoría de las clases que contiene nuestra librería Tkinter. Y la otra forma es con import Tkinter ASTK. De esta manera le estamos agregando un alias a todas las clases y métodos que vayamos a utilizar de la librería. Bueno, entonces estuvimos hablando de los widgets que contiene la librería Tkinter. Los widgets, pues, el primer objeto del que hablamos fue el TK, que es un objeto que es el que nos proporciona la ventana inicial, el contenedor inicial donde vamos a guardar absolutamente todos nuestros objetos. Lo definimos pues como ventana igual TK. Vamos a armar una ventana, vamos a hacer la importación, lo hacemos acá rápido para que vayamos al tema de hoy. Hoy vamos a importarlo con import Tkinter ASTK, para que veamos el ejemplo con este otro tipo de importación. La clase pasada hicimos la importación distinta, con el asterisco. Entonces aquí lo vamos a hacer con el TK para que veamos qué es lo que pasa con ese alias. Esto se va a aplicar para casi todas las librerías, entonces nos va a servir pues cuando usemos otro tipo de librería. Bueno, entonces creamos la ventana, entonces generamos la variable, dijimos que generamos una variable con el objeto TK, metíamos ahí la ventana, que podíamos darle un título con el comando title, le dábamos un título, vamos a poner ecuaciones, también dijimos que le podíamos dar un tamaño y que le podíamos dar un color. Ahí está la ventana min size, y le dijimos que 300 por 300 píxeles, que es como la unidad de medida que utiliza Tkinter en este caso. 300 por 300 con el comando min size, con el método min size. Y ya el método configure, que no nos estuvo funcionando muy bien la clase pasada, pero fue porque bueno, ya les voy a explicar por qué más adelante. Les pongo un ejemplo de qué es lo que pasa con este configure. Configure y config son lo mismo, realmente. Entonces, bueno, entonces hablamos sobre la creación de otros objetos como el frame, como el label, el entry también, el entry que lo tenemos acá, y el button, y el texto también, otro objeto llamado texto y el button. Vamos a hacer vamos a hacer una ventana rápida como para que observen cómo funciona así básicamente, y les doy el ejemplo del config y de la diferencia entre dos métodos que estuvimos utilizando la clase pasada, que era el pack y el grid. Entonces,
Empecemos con un label. Vamos a crear un label. Entonces, creamos una variable llamada label, pues se puede llamar como quieran ustedes. Se puede poner texto, text, lo que sea. Pongámosle txt. Text, txt, listo. Y vamos a crear un objeto llamado label. Que está definido. Bueno, pero entonces acá vamos a una cosa. Miren que como estamos utilizando este tipo de importación, entonces aquí ya no vamos a decir solamente tk, sino que vamos a decir tk.tk. Esa es la diferencia entre la importación así y la importación que era from import as from import tkinter as from tkinter import asterisco, ahí sí. Entonces con esta importación no teníamos que utilizar este. Con esta, ahí sí ya tenemos que decirle a todo tk. Entonces vamos a usarlo porque hay muchas librerías en las que vamos a tener que sí o sí importar de esta manera. Entonces, por eso lo voy a ejemplificar de esta manera, para que veamos varios tipos de sintaxis pues, a la hora de llamar métodos y clases. Entonces, en este caso yo tengo que decirle aquí tk.label. Y bueno, ya llamé mi objeto, que es un label, y le vamos a decir que pues metamos ese label en la ventana, ¿cierto? O sea, en nuestra variable ventana B. Y le podemos poner un texto a ese label. Le decimos función, o no, coeficiente. Listo. Ahí ya vamos a poner nuestro coeficiente. Y luego, bueno, habíamos visto entonces dos formas de hacer que apareciera en nuestra ventana, nuestro TK. Entonces una era poniéndole simplemente acá un punto pack y listo. Y ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Vamos a guardarlo. Vamos a ver qué errores tenemos ahí. Listo, bueno, acá ya está nuestra ventana. Y entonces aquí utilizamos el TK. TK label, B, coeficiente, listo. Entonces dijimos que una forma era con el pack y otra forma es con el grid. Son dos distintas. ¿Qué pasa con el pack? El pack me divide mi ventana de tkinter, mi tk, me la divide en cuadros. Me la segmenta en cuadros. Entonces yo voy a poner un objeto en cada cuadro. Pero entonces esos cuadros, ¿yo cómo los llamo? Yo los llamo como el cuadro de la izquierda, el cuadro del centro o el cuadro de la derecha. Eso es lo que tiene el pack. O el cuadro de abajo a la izquierda, abajo al centro o abajo a la derecha. Entonces con el pack los puedo llamar de esa manera. Y con el grid, entonces el grid me divide mi ventana en columnas y en filas. Uno está más familiarizado trabajando con columnas y filas. De hecho, pues por ejemplo, Excel, con Excel yo trabajo filas y columnas y ya. Entonces, esa es la forma de pronto más fácil para nosotros de dividir nuestro cuadro y empezar a darle a cada cuadro un valor o a poner un objeto en cada cuadro de nuestra ventana TK. Entonces, bueno, lo otro es el método. Bueno, entonces yo voy a llamar mi cuadro de texto, mi label, lo voy a llamar aquí con el atributo, con el
con el método grid. Vamos a trabajar con grid. Y con grid, entonces como son columnas y filas, entonces le va a decir row para la fila y le va a decir que lo ponga en la 0. Y coma, column, y le va a decir que me la ponga en la columna 0 también. Y ahí ya le asigné una columna y una fila a mi cuadro, a mi label. Ahí ya está. Vamos a guardar. Bueno, seguimos acá con este error. Este error de que el label. Ya. Es que aquí no le dije text. Tengo que decirle que esto es un text, porque si no él no me entiende. Ahí sí. Listo. Ya tenemos aquí nuestro coeficiente. Listo. Este es nuestro primer label. Miren que lo puso en la 0, 0. Ahora, si yo le digo, no, póngamela en la 1, 1. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que la voy a ver en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque como yo no he asignado, sino esa columna y esa fila, entonces él lo va a asumir como que esa es la primera. Entonces, si yo le digo 0, 0, entonces 0, 0 va a ser mi primer cuadro entre la fila y columna 0, 0. Si yo le digo 1, 1 de primero, entonces ese va a ser el primero. Entonces, para que veamos bien este ejemplo, vamos a crear otro label que se va a llamar text1. Vamos a text1 igual tk.label. Vamos a meter el label en la ventana y le vamos a poner otro texto. Y ese texto se va a llamar coeficiente B. Cerramos. Vamos a ponerle a este coeficiente A. Listo. Y volvemos a hacer lo mismo. Text.grid. Perdón, text1.grid, que es el que estamos ahora modificando, y le vamos a decir entonces que le vamos a poner, ya utilizamos la fila 1 y columna 1, entonces yo a este le voy a decir que me lo ponga en la fila 2 y en la columna 1. Igual. Y ahí ya los tenemos. Coeficiente A, coeficiente B. Miren que lo puso fila, como yo le dije, yo arranqué de la 1, entonces él va a asumir que la 1 es esta primera, entonces me lo puso en la 1, 1, y luego la otra me la puso, perdón, sí, en la 1, 1, y luego la otra me la puso en la 2, 1. Fila 2, columna 1. Bueno, eso por ese lado. Ahora, por ejemplo, ayer teníamos, el martes teníamos problemas con el config y con el configure. Como les dije, es lo mismo, realmente son métodos que hacen lo mismo. Hay algunas versiones en las que trabaja el config y hay otras en las que trabaja el configure y hay otras en las que trabajan los dos. Entonces no importa, config es una abreviación de configure. ¿Qué pasa? Yo tengo una forma de utilizar mis métodos y es abreviando pues códigos. Yo puedo definir mi objeto. Entonces tengo aquí mi objeto, le doy los argumentos y luego le digo punto acá y entonces ya le digo grid. Y le doy estos datos. Le doy estos datos. Y ya ahí lo estoy haciendo todo en una línea de código. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa realmente? Lo que está pasando acá es que yo estoy definiendo todo esto como un solo objeto acá. Entonces, cuando yo vaya a decirle acá text1.config,
y por ejemplo voy a decir, no le digo nada, lo dejo así, le doy F5, él me va a sacar un error que me va a decir que él no tiene el atributo config, no es válido. ¿Sí? Ese es el error que estábamos viendo la clase pasada. Entonces, ¿cómo se debe hacer correctamente? Por lo menos en algunos casos. Entonces se hace text 1.grid de esta manera, no acá el método seguido, sino acá, y ahí sí ya yo le digo text 1.config, le doy acá y ya no tengo el error. Observen que ya en el shell no me sale el error, y ya yo le puedo dar los atributos de configuración que yo quiera. Entonces, bueno, ese era el error que les debía, pues, de la clase pasada. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestros dos coeficientes. Vamos a agregarle entonces el entry. Listo, el entry es este, que es el cuadro de texto pequeño donde yo puedo agregar un pequeño texto, algo. Entonces, recordemos que el entry lo hacíamos, también es un objeto, entonces teníamos que igualmente definir una variable. Vamos a definirla como cuadro, así, cuadro. Voy a llamarla, como les digo, como yo quiera. Cuadro igual tk.entry es mi clase, la clase entry, y la voy a meter dentro de la ventana. Listo, ahí ya está dentro de la ventana. Y ya estando ahí, entonces voy a definir el grid con cuadro.grid. Y entonces otra vez vamos a definir el row, la fila, el row, y este lo vamos a poner aquí, en esta misma ubicación. Lo vamos a poner aquí, entonces sería, el row sería, estamos acá en fila 1, columna 1, ¿cierto? Entonces sería fila 1, columna 2, fila 1, columna 2. Y vamos a crear otro cuadro. El cuadro 1, que va a llevar el coeficiente de B, y de la misma manera, tk.entry, lo metemos en nuestra ventana, luego volvemos a definir el método grid, y le decimos que en el row va a ser el row 2, fila 2, y el column va a ser la columna 2. Sí, columna 2. Listo. Ahí está. Guardo y ejecuto. Bueno, ahí está. Me salió nada más uno. A ver qué le pasó a este cuadro. Ah, es este cuadro 1. Ahí sí. Ya lo tenemos. Coeficientes, coeficiente A y coeficiente B. Entonces ahí ya tenemos un cuadro donde podemos ingresar lo que queramos, el coeficiente que queramos, en este caso. Listo. Bueno, ¿qué más vimos? Bueno, vimos el texto, vimos el botón. Ah, bueno, vamos a ver el botón. El botón, entonces dijimos que también es un objeto. Entonces, podemos de igual forma definirlo. Vamos a decir que vamos a hacer un botón. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo no lo definimos. ¿Por qué? Yo puedo utilizar ese botón una vez o lo puedo utilizar muchas veces. Si solamente lo voy a utilizar una vez, pues lo puedo hacer así. Si voy a hacer con él otras cosas, pues lo defino así, de esta manera. Defino una variable, le digo botón y listo. Entonces, botón, bueno, tk, otra vez, tk.entry,
button. Acá miren que volvimos a utilizar el TK. Les quiero dejar claro que pues con respecto a la clase pasada no lo usamos obviamente porque lo importamos de otra manera, para que no se nos olvide ese pequeño detalle, que pueden estar de pronto confundidos con este TK, pero no, es simplemente la forma de importación. Hay otras formas y pues les voy a mostrar en la próxima semana que empecemos ya con librerías. Vamos a ver NumPy y vamos a ver Pandas la próxima semana. Hoy vamos a ver un poco de Mat y de CMat, ya para que entremos pues en el tema de las librerías, porque pues realmente el objetivo de la programación orientada a objetos es llegar a entender las librerías y llegar a construir nuestras propias librerías. Entonces, si nosotros entendemos cómo funcionan esas librerías, pues maravilloso, porque vamos a sacarle mucho provecho al trabajo con librerías, que es como lo más complicado. Mucha gente se complica con Python, es por las librerías, entonces se quedan con MATLAB. Y pues MATLAB es un lenguaje también orientado a objetos, pero es meramente matemático. Python no solamente tiene matemática, o no solamente es capaz de hacer matemáticas, sino también es capaz de hacer programas, hacer programas que hagan cosas interesantes. Entonces, por eso se utiliza Python para ciencia de datos. MATLAB, sí hay gente que lo usa, pero muy poco. Por eso se utiliza Python para Big Data, para Machine Learning. Porque además de que yo puedo trabajar la matemática, también puedo hacer mucha algoritmia. Puedo hacer muchos algoritmos con Python. Tiene esa ventaja sobre MATLAB. MATLAB es fácil. MATLAB no necesita librerías, entonces prácticamente usted escribe derecho. También esto sí requiere sus detalles, como por ejemplo este TK acá, y que lo vamos a ver por ejemplo en Pandas, que vamos a requerir también el alias, y en NumPy en algunos casos vamos a utilizar alias y en otros yo les voy a mostrar cómo no utilizar alias. Listo. Entonces, bueno, continuando entonces, tenemos entonces el botón. Definimos con el alias tk y la clase .botón, y ese botón lo vamos a meter en la ventana que creamos, nuestra variable tk, que es esta b, y le vamos a poner un texto, y ese texto va a decir calcular. Listo. Ahí ya está nuestro botón y le vamos a dar un lugar. Miren que acá lo habíamos hecho con pack, hoy estamos trabajando con grid. Entonces digo botón.grid, método grid, y le voy a decir que me lo ponga en la fila 3 y en la columna 1. Listo. Control S para grabar, F5 para ejecutar, y ya tenemos nuestro botón. Aquí ya tenemos nuestro botón para calcular. Listo. Yo le puedo dar la ubicación que yo quiera. No, es que yo lo quiero en la columna 3. Perfecto. Entonces él ya ahí va a crear una columna 3. Antes no la tenía, miren aquí ya está. Pero yo lo quiero en la fila 1. No hay problema. En la fila 1. Y aquí está en la fila 1. Listo. Entonces, bueno, dejémoslo en la fila 3. Y en la columna 2. ¿Cómo queda así? Así, dejémoslo así. Que eso ya de gustos. O sea, uno lo va puliendo. Igualmente, pues conforme uno va aprendiendo y empieza a buscar cositas que hace Tkinter, se empieza a dar cuenta de otros detalles que le dan más estilo a las ventanas. Entonces, pues ya lo de estilos ya es más avanzado. Entonces, por el momento vamos a ver lo básico. Listo. Entonces, bueno, ahí ya está. Columna 1. Bueno, ahora, ¿qué más?
Ah, bueno, pero entonces yo quiero que él me haga algo. Ah, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, hagamos simplemente vamos a hacer una función pequeña, una función que me haga algo. Por ejemplo, le voy a decir que en esta función defino función con def, así como cuando definíamos clases, pero estas son también llamadas subrutinas o funciones. Vamos a hacer una función que sea una suma. Una suma, no va a recibir a nadie, los puntos, y me va a sumar a A más B. Eso es lo que va a hacer mi función. Return A más B. Listo. Return A más B, listo. Entonces, ya, listo. Pero entonces, ¿quién es A y quién es B? Me va a decir, pero yo no sé quién es A y quién es B, entonces me va a sacar error, me va a decir, no, A y B no están definidas. Entonces yo voy a definir a A y a B. ¿Cómo lo voy a definir? Entonces le voy a decir que lo que entre en el cuadro, en mi cuadro, o sea, en mi entry, lo que entra en mi cuadro, entonces el coeficiente A me lo guarda en una variable A y el coeficiente B me lo guarda en una variable B. Entonces le voy a decir que la variable A es igual a, entonces ahí ya llamamos a nuestro cuadro, vamos a decirle cuadro y vamos a utilizar un método nuevo. Este método se llama get. Con get él obtiene. ¿Qué obtiene? Lo que hay en el cuadro. Esto es un método que utilizan casi todos los lenguajes de programación. Entonces los gets no se les van a olvidar porque los gets son algo que vamos a utilizar siempre. En Java, cuando creamos un cuadro y recibimos algo en Java, entonces queremos buscarlo, get. Igualmente en JavaScript, en casi todos los lenguajes se utiliza el get. Entonces este es un método que siempre vamos a utilizar. Entonces tenemos el cuadro get y también vamos a definir nuestro coeficiente b, que va a ser igual a cuadro 1.get. Y luego le digo, retórname por favor la suma de A más B. Pero si yo le digo así, él me los va a retornar no como necesitamos. Así lo haría si estuviera trabajando en consola. Pero como estamos trabajando como estamos trabajando con interfaz gráfica, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro cuadro para que nos arroje ese dato, porque pues, no tiene dónde arrojarnos el dato. Entonces vamos a hacer el cuadro 2, que va a ser igual a un entry, ¿cierto? A un entry, y ese entry, perdón, tk.entry, y ese entry lo vamos a meter en nuestra ventana, y otra vez cuadro 2, vamos a darle el margen, les digo que él va a quedar en el row 3 y en la columna 1. Y vamos a correr a este señor. No, digámosle que en el row 4. Listo. Vamos a ejecutarlo. Mi sapo fue muy feo. Mejor en el row 3 y en la columna 2. Row 3, columna 2.
Listo, pues ya lo tenemos. Hasta ahora no pasa nada. No le hemos dicho todavía qué tienen que hacer. 1, 2 y calcular. Lo que vamos a hacer es que nos va a tirar acá la suma. O eso. Pero ya podemos meterle la operación que nosotros queramos después. Listo. Entonces ya nuestra función está obteniendo lo que tiene el cuadro get y también está obteniendo lo que tiene el cuadro 1get. Ahora yo le voy a decir a mi función que en ese cuadro 2 me arroja el resultado. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a generar otra variable que se va a llamar r y va a decir a más b. Listo. Ya tengo a mi suma. Y ahora sí, dentro de la misma función, tiene que quedar dentro de la misma función. ¿Por qué? Porque él solamente va a hacer eso cuando yo haga la función. Cuando yo ejecute la función, cuando yo presione el botón, él lo va a hacer. Entonces tiene que quedar con la misma indentación. La indentación, como lo había explicado en otras clases, es lo que hace que es decir, primero yo doy mi orden y luego todo lo que se haga después de esa orden tiene que estar indentado, siempre. Y si doy una orden nueva, entonces eso genera otra indentación. Si por ejemplo agrego un for, un if, un while, lo que sea, entonces va a generar otra indentación. En este caso simplemente definimos la suma y estamos haciendo pues cositas de calculadora, entonces pues no estamos haciendo nada raro. Entonces todas van con la misma indentación. Entonces, igualmente, para entonces darle para meter el cuadro, para meter el valor dentro de nuestro cuadro 2, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir, primero que todo, esto como porque se vea más bonito, algo muy, muy clásico, es que generalmente cuando uno, miren, cuando uno, por ejemplo, tiene una interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces, donde uno tiene que arrojar el número, pues siempre está la casilla blanca. Pero donde le arrojan a uno el número, siempre es gris. Entonces yo le voy a decir que esa, y fuera de eso yo no puedo escribir nada. Miren que acá yo sí puedo escribir. En esto. Entonces que este es el resultado. Entonces no aguanta que yo pueda escribir ahí. La gracia es que no pueda escribir el usuario. Entonces yo le voy a decir que cuadro 2 y le voy a dar el método config o configure. Vamos a utilizar configure. Aquí ya, como les expliqué, ya nos debe funcionar configure. Y le voy a dar un estado. No, hagámoslo distinto. Así, pero voy a poner ese estado acá primero. O sea, cuando yo creo acá el cuadro, luego le digo dónde va a estar y luego le voy a decir que el estado sea disable. Ahí ya, ahora sí. Miren que ahí el estado, yo le doy acá. Ahí no me salió. Disable, ahí está bien. State. Configure cuadros. Aquí hay un espacio, no, ahí está bien. Config. No es con disable, pero sí es con disable. Vamos a decirle normal a ver qué me dice. Normal. Normal tampoco está definida. Está bien. Está correcto.
Bueno, ¿vos qué error era el que te parecía? Que normal no está definido. Sí, está diciendo que disable, name disable, disable no is not defined. No está definido. Pero sí, eso está definido porque eso es parte del, es una palabra, en ese caso es una palabra clave pues de la función. Quiero tener un error por acá, el cuadro 2, TK, empty, está bien. ¿O será, o será que eso habría que ponerlo en comillas simple o algo que en algunas partes se trabaja así? Pues en este no, no es con comilla. Este se trabaja así, pero no, ahí lo estoy escribiendo bien, disable, configure, lo mismo. Con configure tampoco me lo define. Eh, 3 comandos, si está bien eso. Acá yo no creo que tenga que darle. Y si le quita la D al final, ni nada más lo dejas disable, sin la D. Y así, Sí. pero no creo porque no, sí, me dice lo Bueno, mismo. Es lo mismo. Voy a darle tamaño a este. Un white. Le digo cuánto tiene que medir. A ver si es eso. No creo. No es eso. Ahí lo que hizo fue que lo agrandó. Pero no me sale así. Ya no es un error del configure, sino ya me está sacando un error en el diseño. Bueno, dejémoslo así porque no va el error. Está correcto. Vamos a ver. Voy a... lo que voy a hacer es que... Bueno, voy a entrar entonces el valor. Más bien, vamos a decirle que ese R lo meta en nuestro cuadro. Vamos a ver si funciona. Cuadro 2 punto insert. Ese es el comando o el método con el que voy a ingresar a R. Entonces con insert R y él requiere que sea que él requiere recibir una cadena de texto. Él no me permite entregarle un número. Entonces yo lo que hago es que, es muy simple, le digo que me agregue una cadena de texto y me ponga ahí a R. O sea, que a R me lo convierta en un texto para que me lo reciba sin problemas la ventana. Vamos a ver. Lo tenemos calcular. Ah, bueno, todavía no pasa nada. ¿Qué pasó? Pues resulta que recordemos que en el botón tenemos que ponerle el método, que es lo que voy a hacer, o el comando. Entonces, yo le digo acá command igual y ahí agrego el comando, que sería entonces mi función suma. Ahora sí, F5. Listo. Entonces vamos a poner acá el 2, acá el 5 y vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces me está diciendo que... no lo está recibiendo así. Está diciendo que esto es un error. Ok. Entonces, vamos a ver si es así.
calcular. No, tampoco es así. Sí tiene el error. A ver, sería... Ah, ya, es que no leí la posición. Yo tengo que decirle la posición dentro de él y ahí sí STL. A ver si así sí es. Ahí, pero es que uno más... Ah, bueno, me los está concatenando. Me está diciendo que uno más 2, yo le dije 1 más 2 y ahí me dijo 1 y 2, me los concatenó. Entonces, raro, porque ahí lo debería multiplicar. Vamos a multiplicarlo a ver. 1 y 2 y calcular. Y ahí me saca error. Ah, es por este. Es por este. Vamos a ver si sí. Juan, Dígame. qué pena, hombre, es que ya encontré la forma para que trabajara con el disable. Ah, ¿cómo es? Espérate, ya te lo copio. Pues, figure, ya lo voy a enviar al chat. Dale. A ver si eso es lo que estabas buscando, si eso está bien. Configure state disable. Ah, entre comillas, disable minúsculas. Exacto. Vamos a ver. Cuadro 2.configure state disable. Así. Sí, ahí no me ejecutó ningún error. Listo, vamos a ver. Ahí sí. Ahí funcionó correcto. Correcto. Listo. Muy bien. Gracias. Y bueno, bueno, ya tenemos ese. Ahora vamos a resolver este otro. En este caso, a ver, yo por un lado estoy calculando. Ya. Lo que pasa es que cuando él me recibe, sí, yo acá estoy cometiendo un error. Porque cuando él me recibe en el cuadro, así él me reciba números, él es como si me estuviera recibiendo texto. Yo le voy a decir que sea un float, que me lo convierta, apenas lo reciba, me lo convierte inmediatamente en un float. Yo voy a decir lo mismo a este, float. Por eso era que me concatenaba 1 y 2. Si yo cojo en un shell, por ejemplo, yo cojo acá en este shell y digo 1 más 1, entonces él me va a decir 2. Pero si yo digo 1 más 1, como si fueran strings, pues él me va a decir 11. Pero si digo 1, 1 por 1, pues me va a sacar un error. Él no puede hacer ese tipo de operaciones ahí. Entonces es eso. Entonces lo voy a decir 25 por 2, calcular. Y no hizo nada. Bueno, listo. Como está desactivado, entonces le tengo que agregar otro comando. Listo. Entonces, antes del insert, yo le voy a decir que cuadro 2.configure. Vamos a ver si nos funciona así. Acá ya debe estar funcionando de esa manera. Entonces, state y le voy a decir normal. A ver si es ese. 25 por 2, calcular. Míralo ahí. Ahí ya está. 25 por 2, 50. ¿Qué hizo él? Entonces él me cogió y me lo activó para que pudiera entrar el insert.
Eso es más o menos una función básica o algo que uno puede hacer con el GUI, un ejemplo. Sin embargo, pues uno ya le puede meter pues funciones mucho más complejas, cosas más interesantes pues que multiplicar. Qué pena, Juan, a mí no me hizo la operación. Ya, ¿qué error te está sacando o no está haciendo nada? No, no hace nada, como antes de que vos le pusieras ese normal. A ver, le agregaste el normal, ¿cierto? Le agregaste esta Sí, línea. O sí, sea que la tengo igual. él activa el cuadro y luego sí lo inserta. Sí, Y insert. Ah, ya, es que hay que copiar insert bien. ya, sí. Esos Espérate, son los errores que uno comete generalmente. 5, 2, calcular. No, igual. Igual, bueno, y abajo en el botón, Perdón, sí, es insert, paréntesis 0, R. sí, 0,R. Sí, no. Y en el botón le agregaste el comando, acá, comando. Ah, no. Ah, me falta ese comando. Tenés que decirle al botón que haga eso. Es con doble M, ¿cierto? Command. Sí, command, sí. Igual Míralo que. ahí. Command igual y el nombre de la función. Esta función se llama suma. Así estamos multiplicando. ¿Cómo? Así estamos multiplicando. Sí, ahí está multiplicando. Mira que es R igual a A por B. Ah, bueno, no, pues No, cámbiela. por lo del comando. Cámbielo a multiplicar o cambie la operación. Pues es ya como, póngale multiplicar. ¿Y por dónde fue que abriste la ventana de los comandos? La que acabé de abrir. Sí. Ah, no, esa es una configuración de Lidl que la puse para poder poner la letra más grande. Ah, ya, ya. Ya, Ok. ahí la puse más grande. Pero no, mira, le cambias acá a multiplicar, la función multiplicar, y simplemente acá en comando, entonces ya le pones multiplicar, que es el nombre de la función. De pronto me perdí esa parte cuando estaba buscando. Ajá, Ah, listo. Entonces ahí ahí en sí, comando se coloca la función. ahí se pone la función. No, listo. Eso ya sí me corre. Muchas gracias, hombre. Listo. Usted puede hacer lo que quiera con eso. Podemos hacer bueno, lo que yo tenía como ejemplo para hoy era hacer una calculadora de ecuaciones cuadráticas. Entonces, bueno, primero le voy a explicar esta parte. Esta parte es acerca de los row y los column. Y otra función que vimos también en la clase pasada que era el pad en el eje X y el pad en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el código. Bueno, entonces aquí importamos a tkinter de la manera con asterisco para que me importe todo y no tener que utilizar el alias. Entonces b igual a tk, listo. Entonces se creó un bucle for donde le digo que para r, que es la variable temporal, una variable temporal para mi bucle, en el rango de 0 hasta 5, o sea que de 0 hasta 5 me va a contar, me va a generar números de 0 a 5. Entonces, para esa R. Y fuera de eso voy a crear un bucle anidado donde le voy a decir, y para C, en el rango también de 0 a 5, entonces, generarme una celda, esta es una variable llamada cell, con un cuadro de texto entry, o sea, voy a crear un objeto entry dentro de mi ventana TK con un tamaño de 10 píxeles, ¿sí? Entonces creo el cuadro, creo el objeto. Luego le voy a decir que el grid va a ser el pad en el eje X va a ser de 5. ¿Qué es el pad? Es la distancia que hay inicialmente desde arriba. Entonces el primero va a ser esta distancia. Ah, no, desde abajo. El primero va a ser esta distancia. 1, 2, 3, 4. No, sí es esta distancia. Vamos a mirar a ver cuál de las dos distancias es.
Pad en X, entonces es la distancia en el eje X, y pad en Y es la distancia en el eje Y. Entonces mire que estos dos están espaciados. Entonces mire que estos dos están acá espaciados. Más 5, pad en X, pad en Y, y el row, entonces mire que el row va a ser esta variable, esta primera variable temporal, me va a decir quién va a ser el row. Entonces, como este es un bucle, entonces le va a decir así, mire, en el primero va a ser en el 0. Entonces row 0 y column, acá mire que esta variable temporal C también va a ser un 0, 0, 0. Entonces luego va a cambiar este, y entonces este va a ser 1 y este va a ser 0. Entonces va a cambiar 1, 0, entonces va a ser 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Luego va a ser 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Eso es lo que va a hacer este bucle. Esta es la función de este bucle. Y luego le voy a decir que me inserte con este formato. Me va a insertar AR, que va a ser el número temporal, o sea, números entre 0 y 5, pero nunca tomando el 5. Miren que nunca llega al 5. Siempre es entre 0 y 5, o sea, que me cuenta 0, 1, 2, 3 y 4. Y 4 es el quinto número. 4 es el quinto número, entonces nunca me va a llegar al 5. Si yo quiero que me llegue al 5, entonces yo le digo 5 más 1, o 6. Y listo, y ahí me va a llegar al 5, pero no me va a llegar al 6. Entonces yo ya le digo que me lo ponga así entre paréntesis, R y C. Este método es un método que le da formato, y entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me ponga en el 0, como habíamos dicho que el insert, como vimos en el ejemplo anterior, que el insert requería, mire que requería la posición. Entonces yo acá le digo en la posición 0, y esta es la forma de formatear los datos. ¿Qué hago yo? Entre comillas y entre paréntesis le pongo en un corchete va a ir el R y en el otro corchete va a ir el C. Vení, Juan, qué pena. Lo del insert, ese 0 es la posición. ¿Dónde aparecería si fuera 1? Vamos a ver dónde aparece. Por ejemplo, este. Igual aparece ahí. Necesito otro argumento para la posición, no solo ese. Hay que mirar más sobre el método insert, a ver cómo es la cosa. Pero este es un valor fundamental, porque si no, no te lo saca, no te va a sacar nada. Es como cuando yo le digo el pack, necesita siempre el pack, es como un argumento que dice muéstrelo. Es como cuando yo creo una función que dice función mostrar. Si yo no utilizo la función mostrar, no me muestra. O si yo no utilizo la función imprimir, no me imprime. Entonces es como eso. Ya el número no sé muy bien qué quiere decir o cómo se trabajaría con el número. Hay que mirar eso. Eso se puede mirar también buscando. Bueno. Bueno, entonces esto lo que nos hace es eso. Y acá, esto es un ejemplo, no solamente de lo que es el trabajo con PADIS y con el pad, sino que también de cómo funciona el grid en filas y columnas, cómo me va a organizar. Y eso me va a ayudar a mí a tener una buena organización dentro de mi ventana. Yo creo que esa es la parte más complicada de hacer interfaz gráfica. Organizar todo y que todo me quede como yo quiero. A veces uno llega y hace una ventana y entonces empieza a meterle labels, y si uno no sabe utilizar bien el grid, entonces le queda todo desorganizado. Cuando uno quiere que todos queden juntos en una fila, entonces quedan todos chorreados por todo lado, los tamaños. Entonces es eso. Y esto es, como yo les decía la clase pasada, es como la introducción a todo lo que sean interfaces gráficas ya más avanzadas. Por ejemplo, interfaces gráficas de Java, que son las que uno ve en los programas, como por ejemplo MATLAB. Casi toda la interfaz gráfica está hecha en Java, pues tiene mucho Java. Claro que pero no necesita que usted instale Java.
es decir, ella ya está compilada dentro de MATLAB cuando usted lo instala. Por ejemplo, juegos como Minecraft son hechos en Java. Toda la interfaz gráfica está hecha en Java. Entonces usted necesita tener para Java, sí necesita tener actualizado su Java. Claro que cuando instala Minecraft, se instala de una vez Java. Entonces, o por ejemplo para HTTP, perdón, HTML, para HTML eso es pura interfaz gráfica. Entonces ahí ahí se aplican también todos estos conceptos. Entonces, bueno, este era un ejemplo que quería mostrarles pues como para que entendieran bien el asunto del grid, cómo funciona el grid. Es más, yo puedo coger este, lo voy a copiar, voy a crear un nuevo archivo, lo voy a grabar, lo voy a llamar grid, y le voy a cambiar el PADI, lo voy a poner en 1 y 1 para mirar qué pasa con el PADI. Mírenlo ahí. No sé si se ve bien, pero mire que el pad quedó pequeñito. Lo voy a poner grande como estaba. Originalmente estaba en 5. Así se ve en 5. Y en 10. Entonces ahí está, mire. Interesante ese método, esa función, ese atributo PADI. Es un atributo. Listo. Entonces ahora sí, vamos a ver la calculadora de ecuaciones cuadráticas. Pues bueno, la ecuación cuadrática ya la conocemos. Tenemos tres datos de entrada, el coeficiente A, el coeficiente B, el coeficiente C. Entonces, haciendo pues la abstracción, ya sabemos que necesitamos tres ventanitas que me reciban al coeficiente A, B y C. Además de eso, tenemos dos datos de salida, la raíz 1 y la raíz 2. Entonces ya sabemos que necesitamos entonces dos ventanitas de salida. Y además de eso necesitamos un botón que nos haga el cálculo. Entonces, empecemos por hacer la... Vamos a cerrar este. Y listo, ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos, entonces vamos a importar nuestra librería. Import. No, vamos a hacerlo con la que habíamos dicho. From tkinter import asterisco. Listo. Ya para que no utilicemos más el alias porque es muy aburridor. Entre menos uno escriba mejor. Entonces, from tkinter import asterisco. Ya tenemos eso, listo. Entonces vamos a crear nuestra ventana que va a ser una ventana TK. Entonces B igual a clase TK. Ya tenemos la ventana. Vamos a ponerle un título y ese título va a ser vamos a llamarlo raíces ecuación cuadrática. Listo. Entonces vamos a crear un label. Juan, ahí en B no es necesario poner que V es igual a tk.tk, como ahorita. No, acordate que en la forma en la que estamos importando, no, la librería. Porque ahorita estábamos importando con import, tkinter, Como tk. Sí. aztk. Exacto. Entonces le estamos poniendo el alias y al ponerle el alias sí lo necesitamos. Con este otro tipo de importación ya no lo necesitamos. Ah, listo. Sino que lo muestro todas las formas como para que
porque uno se va a encontrar códigos y entonces de pronto uno, si no comprende eso bien, se va a confundir. Entonces ese es como la finalidad. Entonces vamos a crear el primer label. Este primer label pues va a ser para el coeficiente A. Entonces ese label va a tener una clase label y por dentro va a tener, o sea, va a estar en la ventana, va a tener un texto, ese texto va a ser coeficiente A, igual que ahorita, coeficiente A. Listo. Esto es casi lo mismo que hicimos ahorita. Y le vamos a decir, estos como son labels, entonces aquí sí podemos utilizar aquí sí podemos utilizar este método seguido, con el punto grid. Como este no lo vamos a modificar, este lo vamos a dejar estático. En cambio el entry sí lo tenemos que mover, necesitamos que configurarlo, necesitamos que nos reciba datos, que nos entregue datos. Entonces no lo podemos hacer con este método así. Este label sí, porque no lo vamos a mover, va a ser estático. Entonces vamos a generar una variable con todo el objeto junto con su método. Entonces, igual se puede hacer de otra manera también, pues eso es como cuestión de gustos. Y la columna va a ser igual a 0 y listo. Ya tenemos el primer label, vamos a hacer el segundo label y el tercer, y son 3 labels, entonces el tercer label. Entonces este va a ser listo. Estos es más, es que estos no necesito ni definirlos, los voy a trabajar así. Miren que como no les vamos a hacer nada, entonces los definimos así ya, sin necesidad de definirlos como variables. Yo los defino como variables cuando los necesito después. No, es que luego lo voy a necesitar para hacer tal cosa, entonces ahí lo llamo. O no, luego le voy a modificarle algo también, pero este no lo vamos a modificar, este es simplemente un texto que va al lado del cuadro que realmente necesito. Entonces lo puedo poner así. Y necesitamos otros 2 labels que van a ser los de las raíces, o sea, los de los resultados. Y estos van a decir, este es en B, este es en C, este va a decir raíz x1 y el otro va a decir raíz x2, voy a llamarse así. Listo, hasta ahí cómo va. Pues yo voy ahí a la par de esos Listo, números. listo, entonces voy a definir dónde es que se van a ubicar. Vamos a ubicar los grids. Entonces, mira, el primero va a estar en la fila 0, el segundo en la fila 1, el tercero en la fila 2. Ya la raíz, como voy a tener el botón, entonces el botón me va a quedar en la fila 3. Y la raíz la voy a poner en la fila 4. La raíz 1 y la raíz 2 la voy a poner en la fila 5. Listo. Y ahí ya está la primera parte. Vamos a mirarlo, que sí funcione. Listo. Ahí está. Miren que están creados todos los labels. ¿Qué pasa con el del botón? Como no he puesto el botón, entonces él no reconoce, él no me va a dejar el espacio. No, él no lo reconoce, sino que lo pone ahí. Entonces tengo que poner el espacio. Entonces tengo que poner el botón, pues, pero no lo voy a poner en este momento. Vamos a hacer ahora los cuadros de texto, los entry. Esos sí los necesito definidos como variable, porque a ellos los voy a utilizar. Entonces, voy a llamarlos entry. No, voy a llamarlo
txt a. Y voy a crear entonces un entry, una clase entry dentro de mi ventana, y le voy a dar un tamaño. Entonces aquí yo le voy a decir que va a ser de 10 píxeles y listo. Entonces aquí ya le voy a dar el grid. Entonces recordemos que no puedo hacer acá el grid porque entonces vamos a tener problemas de configuración. Entonces lo hago aquí, llamo otra vez mi variable con punto, el método grid, y lo pongo en el row. ¿Qué row dijimos? En el row, bueno, este lleva casi la misma posición que el primero, que este es el coeficiente A. Entonces va a ser row 0, column 1. Listo. Entonces él va a quedar en row 0 en la columna 1 y este en row 0, columna 0. Ahí ya está nuestro primer cuadro de texto. Vamos a hacer el segundo. Ahí copié y pegué el segundo. Ahora el tercero, el cuarto y el quinto. Y les voy a cambiar los nombres. Entonces txtb, txtc, este se va a llamar txtx1, x1, y este se va a llamar x2, y entonces los voy a ubicar. Voy a separar estos para que se vea que son distintos, que son los de los resultados. Entonces txtb es igual a mi cuadro B y el tamaño es el mismo, y entonces ya en el grid le digo que va a estar en el row 1, o sea en la fila 1 y en la columna 1, ahí se ve en la columna. El siguiente, fila 2, columna 1, el tercero sería ya el de los resultados, sería fila 4, como habíamos quedado acá, fila 4, columna 1 también, y el siguiente fila 5, columna 1. Y ya están. Vamos a darle F5. Listo, tenemos ahí un error. txt. Nos quedó con una. Listo. Ahí ya están. Listo. ¿Cómo va ahí? ¿Cómo va, Gustavo? Me atrasé un poquito. ¿Me puedes poner el código 2 minutos, Claro, por favor? claro, a ver. Esperamos un segundo que se me va a descargar el computador. Un minuto. Listo. Listo. ¿Le está funcionando? Sí. Sí. Listo. Bueno. Entonces ahora vamos a... bueno, ya está nuestro... nos falta el botón. Vamos a crear el botón. Eso se crea de la misma manera. Creamos un botón, un button. Entonces ese no lo vamos a utilizar después, entonces
podemos igualmente solamente con la clase button dentro de la ventana con el texto va a ser calcular vamos a ponerle el comando. Pero no tenemos todavía comando, entonces voy a ponerlo así nomás, sin comando. Ahorita llamamos nuestro comando porque tenemos que hacerlo. Y el grid, también lo puedo hacer así, grid, row, igual, entonces acá vimos que el row era el 3, y la columna, pongámoslo en la columna Z. Ya está el botón, ejecutémoslo y ahí está el botón. Bueno, ahí ya está. Ahora sí vamos a hacer la función. Entonces, aquí está el proceso. Entonces lo primero es que pues, tenemos que verificar que este no sea 0, porque si ya es igual a 0, entonces pues nuestra función ya no va a ser una, pues ya no va a ser cuadrática, sino que va a ser una función lineal. Ya no voy a poder, pues ya no vale, ya el procedimiento que yo haga no va a funcionar. Entonces, aquí es donde uno deja de pensar como matemático y hay que pensar como programador. Entonces, vamos a verificar, calcular el factor de la raíz cuadrada de p a la 2 menos 4 por a por c. Listo, que es esta primera parte. Entonces vamos a crear una función. Siempre la función se crea antes del botón, porque si yo la creo después del botón, entonces cuando yo llame mi función con el botón, entonces el botón me va a decir que ese comando no está definido, que no existe. O Entonces, sea pues, que para hacer ¿cómo es que se llama? Esos gráficos, pues llamémoslos así, pues todos esos cuadros de texto se tienen sí, que ir haciendo es en orden. Pensar, pues mientras se programa se tiene que pensar es en el orden en que se tiene que ir ejecutando las acciones. exactamente. Así funciona casi todos los lenguajes de programación. Esos son, por eso hablamos de widgets jerárquicos. Es decir, aquí se trabaja por jerarquía. Entonces, usted genera un widget, el primero que genera ese, por eso uno primero genera la pantalla principal y luego ya empieza a llenarla. Y conforme yo vaya llenando, pues ellos van entrando. Obviamente ya métodos como el grid me permiten a mí, yo por ejemplo, decir que este sea 1 y este sea 0. Y esa es la magia de la programación orientada a objetos, que me permite a mí poder leer en cualquier orden. Sin embargo, en este caso, como yo voy a tener el botón, para yo poder llamar a mi función, yo tengo que llamarla tengo que llamarla después de que la haya creado. Ahora, yo podría tener la función en una librería y entonces yo crear mi botón y no tener mi función acá arriba en ningún lado, sino que la tengo en mi librería. Por ejemplo, yo creo mi librería con mis ecuaciones y yo simplemente importo mi librería y yo le digo acá en comando, le digo de mi librería tal, sumar, y él me suma. Eso es pura programación orientada a objetos. Entonces, Listo. sí, es eso. Vamos a crear la función entonces. Entonces nuestra función se va a llamar calcular raíces, porque pues, ese es el objetivo de esas ecuaciones cuadráticas. Vamos a calcular las raíces. Y lo primero que vamos a hacer es obtener los datos de entrada. Esos datos de entrada, tener datos de entrada. Es un comentario ahí.
obtener datos de entrada. Entonces, lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos que estos datos que yo meto aquí en este entry, en txta, txtb y txtc, que son mis coeficientes, yo necesito meterlos en una variable para poder trabajar con ellos. Entonces yo voy a crear una variable a, que listo, va a ser un float, porque recordemos que ahorita nos sacó un error y era que el texto siempre, así yo le meta números, me lo va a reconocer como strings. Entonces yo le tengo que dar acá el float y entonces llamo a mi cuadro txt a, que es este, y le voy a dar con el método get, ese get, que estoy ahí obteniendo lo que está entrando en este cuadro, lo estoy obteniendo y lo estoy guardando en una variable a y me lo convierte en un float. ¿Listo? Si yo le meto texto me va a sacar error. ¿Por qué? Porque cuando Python llega y recibe un texto y yo le digo, ah, sí, conviértame ese texto en un float, él me va a decir, ah, no, no, eso no se puede. Yo no puedo convertir una A en un número. No es posible. Entonces, obviamente nada más me va a recibir números. Ya si uno piensa más como programador, puede hacer un programita que haga que si yo le escribo una letra, entonces él me saque un error. Me saque una ventana de error y me digan, no, eso no es un número, ingrese por favor una letra. Y que haga que reinicie el programa y se borre la pantalla y vuelva a ponerse y que tenga que poner la letra. Ese ya es otro programa. Pero bueno, son opciones. Listo, vamos a crear la variable b también con float igual. Entonces este ya es el entry txtb punto get y aquí está. Y la c, este es el coeficiente de la misma manera. Float punto b. Listo. Ahí ya está. Bueno, una vez ya tenemos eso, ya tenemos nuestras variables. Ahora sí, empezamos con el proceso. Vamos acá, proceso. Listo, el proceso. Entonces, como dijimos, tenemos que verificar que A sea un número diferente de 0. Entonces, eso lo podemos hacer con un condicional. Entonces, le voy a decir que si A es diferente de 0, diferente de 0, bueno, este es diferente, ¿cierto? El signo de admiración hacia abajo y el igual es diferente y el igual es igual. Yo no puedo decir que solamente es igual así porque entonces me va a definir es una variable llamada A. Yo acá le digo entonces diferente de 0. Si A es diferente de 0, dos puntos, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero vamos a calcular, a este. B a la 2 menos 4 por A por C, que es esto. B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces yo lo voy a llamar R, es igual a B a la 2 menos 4 por A por C. Listo. Ahí ya está. Ya calculé a R. Listo. Y ahora hay otra condición. ¿Cuál es esa condición? Que si este resultado es negativo, pues yo tengo que hacer un cálculo distinto a que si este resultado es positivo. Estamos hablando de dos, de complejos o de reales. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a decir que R, vamos a decir entonces que si R es mayor que 0, entonces me va a hacer un cálculo.
¿Qué cálculo me va a hacer? Entonces me va a sacar la raíz cuadrada de ese. Entonces aquí ya vamos a ver. Podemos hacerlo de muchas maneras, pero la forma más práctica es con una librería. Entonces vamos a ver la librería MAT. La librería MAT es una librería que nos permite hacer muchísimos cálculos matemáticos. Entonces, pues uno desarrollando aplicaciones se encuentra con situaciones en las que necesita hacer cálculos matemáticos para realizar tareas. Entonces, Python tiene pues este tipo de librerías como MAT y como CMAT, que es otra librería que es para calcular números complejos, como NumPy, como SciPy, como SymPy. Son librerías todas enfocadas en matemáticas y que son muy interesantes. Para el trabajo de nosotros y pues para el estudio de nosotros son fundamentales. De MAT pues no vamos a ver mucho, pero sí vamos a ver algo muy interesante y es que, por ejemplo, nosotros ya aprendimos pues cómo importar y pues MAT tiene muchas formas de importar. Yo puedo decirle import MAT y ya importé mi librería. Y entonces aquí cuando voy a sacar la raíz cuadrada, pues entonces hago lo mismo. Como ya acá importé como MAT, como solo MAT, aquí no hay alias. Miren que aquí yo no le estoy dando ningún alias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo no utilizo ningún alias para mi importación, entonces yo siempre tengo que utilizar mat. Y ahí sí el método, la clase, lo que vaya a hacer. En la clase, generalmente. mat.la clase. Puedo hacerlo de otras maneras. Puedo hacerlo con un alias. Puedo hacerlo así de esta manera también. Vamos a hacerlo así, solo con import mat. Vamos a hacerlo de dos maneras para que veamos cómo es la importación de mat. Entonces, si r es mayor que 0, entonces ahí sí calculamos la raíz, ¿cierto? Entonces esa raíz sería r. Vamos a darle otra vez a r, vamos a renombrarlo. No, más bien x1 para que luego no nos va a sacar error. x1 es igual a que aquí ya de una vez vamos a hacer todo el cálculo. Entonces vamos a hacer menos b más, y entonces ya llamamos a nuestra mat.sqrt. Ahí está. Y dentro de sqrt nos va a pedir un argumento. Míralo, acá está, que es r, que fue el que calculamos acá, r, y cerramos este paréntesis para que nos quede acá. Miren, yo cierro acá el paréntesis para que me quede todo esto acá arriba, y luego si le digo dividido 2 por a. Acá hay una diferencia con MATLAB. Con MATLAB yo lo pongo así y él me va a multiplicar dentro del denominador. Acá en Python yo tengo que, si yo lo pongo así, entonces el que va a hacer, me va a coger todo me va a coger todo este número, todo este complejo, toda esta expresión completa, y me la va a multiplicar por a. Entonces yo acá tengo que ponerle el valor. Y ahí está. Entonces mire que puse entre paréntesis toda la expresión del numerador, toda entre paréntesis, y toda la expresión del denominador entre paréntesis. Si yo simplemente necesitara multiplicar todo esto por otro número, pues simplemente le doy por 5 y ya me multiplica todo esto por 5. Entonces es algo importante. Listo, entonces ahí ya está. Anote sobre el último paréntesis. 7 me sobra. Ahí ya está. Listo, ese es x1 más. Y ahora x1 menos, entonces se llamaría x2 menos. Listo. Vamos a ver acá un ejemplo de importación con mat.
import math. Listo, aquí teníamos el import math. Tenemos que ejecute. Está lento, listo. Y ahora voy a calcular, voy a hacer math.sqrt y vamos a calcular la raíz de 4. Me hice 2. Listo. Pero entonces si yo le digo acá mejor from, no, sí, digamos así, from math import sqrt, importar nada más a sqrt. Entonces si yo le digo, mire, de la librería math, por favor impórteme nada más este método, que se llama esta clase, que se llama sqrt. Perdón, sqrt es un método, no es una clase. Entonces, ¿el qué hace? Me lo importa así, yo le doy acá, corro el código y entonces si le doy acá, pues él me lo va a calcular. Pero yo le puedo decir simplemente sqrt4 y listo. Y ya estoy escribiendo como se escribe, por ejemplo, en MATLAB. Yo no necesito escribir prefijos pues para mis métodos. Ahora, vamos a probarlo con asterisco. Y también, miren que con asterisco ya me importa todo. Me importa toda la librería math. Yo simplemente pongo sqrt4. Ahí me estoy ahorrando escritura de código. Por ejemplo, pi. Pi no es un método. ¿Qué vendría siendo? ¿Qué pensás vos, Gustavo, que es pi? ¿Un método o un atributo? ¿Cómo? Qué pena. ¿Qué pensás que es pi? ¿Método o atributo? Es un atributo. Exactamente, pi es un atributo. Entonces, acá está, mire, pi, y yo le doy pi y listo. Me lo muestra ahí de una. La otra forma es con math.pi, pero pues, no lo necesitamos. En este caso, entonces, vamos a quitarle acá, vamos a decirle entonces from math import asterisco. Y listo. Y ahora sí le vamos a quitar esto. Y ya está. Listo. Bueno, ahí va nuestra función. Bueno, ahora, ¿qué pasa si R no es mayor que 0? Le voy a decir que en caso contrario, else, me va a hacer lo mismo, pero entonces ahora voy a utilizar otra librería. Esa librería es CMAT. CMAT es un módulo que proporciona acceso a todas las funciones matemáticas, o a muchas funciones matemáticas para números complejos. Entonces, pues las funciones de este módulo aceptan números enteros, números complejos como argumentos. También aceptan objetos de Python y pues, todos los objetos que contengan el métodos complex o float. Y también se utiliza para convertir objetos en números complejos. Entonces, esta librería es muy interesante también, la CMAT. ¿Y cómo la importamos? Entonces, se puede importar así, import CMAT. Ya está, CMAT o igual from CMAT import asterisco. Ya tenemos toda la librería importada. Y ahora vamos a calcular las raíces complejas. Aquí están. Hay que tener cuidado con la indentación.
no nos va a quedar mal, ahí ya está. Y, bueno, pero entonces acá tendríamos un problema, porque como las dos funciones se llaman iguales, entonces yo debo distinguirlas. Y si yo no las distingo, entonces voy a tener problemas. Él se va a volver loco. Entonces ahí es mejor decir primero import cmat as. Sí, podemos hacerlo. Bueno, vamos a mirar si nos funciona con un alias. Import cmat as mt. Hagámoslo acá primero de ejemplo. Import cmat mt. Estamos acá. Y sqrt, pero entonces aquí no sé cómo lo veo. No sería mt.square. ¿mt. qué? No, abajo. mt Sí, mt. menos 3. Ahí sí, bueno, acá me calculó el complejo. Entonces, No, como ahí no no está. tiene, Sí. sí, ahí me calculó el menos. Ahí sí, míralo, ahí está el número complejo con la J. Listo. Ahí está, sí, así funciona. Hagámoslo así. El código. Te pregunto, esto, yo creo que vos me habías dicho la clase pasada, pero creo que a mí se me olvidó. Esto no se puede abrir, digamos, directamente desde la librería, pues desde Python, desde Anaconda. Sí, Anaconda tiene las librerías de MAT. Todo eso viene por defecto. No hay necesidad de instalarlas. No, me refiero a Quinter. Tkinter también, por defecto. Sí, Viene entonces, con la yo, instalación. Sí, lo que pasa es, pero vos me decís es si podés oh, ejecutar interfaces gráficas desde otro IDE. desde Spider. No, desde Spider no se puede. Pues yo he visto por ahí gente que supuestamente lo hace, pero la verdad he buscado mucho y yo no he podido hacerlo con Spider. Y casi todos los cursos que he visto sobre Tkinter lo hacen con IDLE. Sí, Ah, sí, listo. si de pronto usted encuentra una manera, me avisa. Porque la verdad no he encontrado, ni siquiera yo tuve un profesor que me enseñó esto de la Universidad Nacional y ese man nunca pudo hacerlo con otra tampoco, con otro video. Nada, pues Entonces, esperemos a ver cuando lo necesite. sí. Sí, no, esto, por ejemplo, para proyectos y eso lo llega uno a necesitar. Por ejemplo, para tareitas también. Es que ahí es como también eso es como medio parecido como a Visual Basic. Ahí, pues yo no, yo antes programaba en Visual Basic, pero yo llevo más de 10 años sin programar ahí. Entonces Sí. ya me olvidó mucho, pero sí uno tiene que ir programando la función de cada cosa, según lo que vas Sí. recordando. Pues vas hablando y como que lo empiezo como a relacionar como con eso que sí lo manejé. Excelente. Sí, Basic es ya otra, Visual Basic ya es pues, más viejo, pero muy parecido. Lo que Es pasa es otro que ahí ya lenguaje, sé. pero manejan la misma idea. Sí, exacto. Es Ujú. la misma algoritmia. Es que la algoritmia es para todos los lenguajes. Y Sí. entonces, y todo se basa en eso. Listo, ya vamos a acabar esta. Está larga, pero ya la vamos a acabar. Listo. Entonces ya tenemos vamos a ponerle entonces el mt punto y mt punto. Ahí está. Listo. Entonces ahora sí. Y no nos eh, queda faltando el otro else del primer if. sí, ahí todavía nos falta eso. Pero ese else, ¿qué va a hacer? Ese else es un error, Sí. porque la ecuación, si la ecuación no es cuadrática, entonces ese else va a ser un error. En este caso podemos hacer otra cosa que se llama, eh, es un cuadro de error que se llama mesa
message box. Message box es un cuadro, no es un objeto, es más un método. No sabría, no sé cómo se llama ese, pero no es ni método ni objeto, es otra cosa. Y él tiene un método que se llama show error. El show error es donde yo puedo poner ese texto que necesito que le diga al usuario. Entonces le voy a decir error al calcular. Error al calcular. A 0. Sí, error al calcular. Le voy a decir que no es una ecuación cuadrada. La ecuación no es cuadrática. Listo. Cierto. Pero entonces, este message box no funciona solo. Yo necesito importarlo. También pertenece a Tkinter, pero con esta importación no me lo importa de él. Entonces, eso es lo que les decía la clase pasada, y era que habían ciertas clases que no se podían importar desde otra librería, desde esa librería con este asterisco. Entonces, lo vamos a importar. Le voy a decir que from Tkinter import y se llama message box. Listo, ahí está. Ya lo importé. Pero este es message box. Listo. Y ahí está. Message box. Listo. Show error. Listo, ahí ya está. Bueno, ahora sí necesitamos que nos imprima los datos. Entonces, la impresión de datos. Vamos ahora a imprimir los datos. Eso sí lo vamos a hacer rápido, para que no nos vamos a complicar con el state, que fue como la complicación ahorita, que lo hacía más lento. Entonces simplemente le vamos a decir que el txt, vamos a llamar el entry 1, ¿cierto? El cuadro entry 1, este que creamos, el txt-x1, y le vamos a decir que en él inserte, entonces el método insert, y otra vez posicional, y entonces le pongo ahí, ¿a quién? A x1. A x1, listo. Mire que esto va a pasar, esta impresión va a pasar si esto se cumple. Si este se cumple. Sí. Ya dependiendo de que esto se cumpla, entonces ya se ejecuta este o se ejecuta este. Pero como sea, si se ejecutan estos dos, entonces ya al cumplirse este se va a ejecutar este. Entonces me va a mostrar el x1, si lo habíamos puesto así, x1 sí con minúscula, y el txt x2 punto insert, o sea, vamos a, en el entry 2, o sea, el segundo cuadro que tenemos de resultados, el insert 2, en la posicionamiento 0, y vamos a ponerle X2 minúscula. el x2, ahí, ya está. Ahí ya debe funcionar nuestro código, vamos a ver que no falle nada. No falta, yo creo que todavía falta en botón ¿Qué? el comando, que el comando Sí, es sí. calcular raíces. Exactamente. Vamos a meter el comando acá. Command igual. No, ahí estás en el mensaje de texto. Ah, sí. Sí. El botón, ¿cuál es? ¿Qué lo Abajo, hice? usted lo dejó abajo. De pronto subí un poquito eso. Ah, ya. Lo voy a llamar acá más rápido. Listo. Calcular raíz va entre paréntesis, entre algo, entre comillas o algo. ¿Que el botón? Sí. Ah, no, el nombre. No, no, el nombre va normal. O sea, va coma y va el command igual y la función. La función es calcular raíces.
raíces. Listo, ahí ya está. Bueno, ahí ya está. Queríamos darle un tamaño, ahorita se lo damos. Listo, coeficiente A. ¿Te funcionó? Vamos a hacer un cálculo. Vamos a decir que 1, coeficiente 1 y 1. Y vamos a ver. Pero A mí está me muy aparece pequeño. mejor. Acá ya me mostró, pero está muy pequeño. Los dos entries de abajo están muy pequeños, entonces los voy a poner con 20 y 20. 5. Me Sí, aparece es que ¿Qué? sintaxis error. Me Error de, mostras dónde un error tenés de sí, me mostras por favor dónde está el insert. el insert. Ah, es que me tragué el punto. Ujú. Punto insert. Listo. Miremos una ecuación cuadrática aquí que nos dice singular. Aquí ya está calculada. Esta es 1, menos 1 y menos 6. Y los resultados son 3 y menos 2. Vamos a ver si no la suelto. Sería 1, menos 1 y menos 6. Ahí está. 3 y menos 2. Dígame por qué no me parece calcular. ¿Qué error le está sacando? No, está como ahorita que no me aparece el resultado. Ah, bueno, ya pusiste el botón, pues ese ya El está. botón, el command calcular raíces. Mire la indentación, que si esté correcta acá. Digo, Que no ay, vaya, que no vaya a tener, que no tenga un error de indentación. no, ya no es de eso, sino que no me aparece ningún valor cuando le doy calcular. Entonces, por eso, pero puede ser indentación acá, porque si no va a calcular, de pronto es que no está haciendo el insert. Recuerde que este va acá en toda la línea con el último, con el segundo else, con el primer else. R mayor que 0. Profe, usted me puede compartir ese código al finalizar la clase. Claro, claro. Ya ahorita lo subo al Teams. Gracias, profe. No, yo lo veo bien. Móstrame. Espérate, yo vuelvo y lo ejecuto a... Es 1, menos 1 y 6. Menos 1 y menos 6. Calcula. 1 menos 1. Me dice que se float txtc. Un error de float. Sí. Mírate cuando definiste las variables. Ah, no la tenía. Lo dejé como copié y pegué, no lo modifiqué. Ah, listo. Entonces 1, menos 1, menos 6. Calcular. Raíz x1 da 3 y raíz x2 menos 2. Sí, da 3 y menos 2. ajá, 3 y menos 2. Ah, listo. Listo. Está la prueba. Quedó lista. Bueno, eso es algo básico. Y bueno, eso es todo. Cualquier cosa, voy a subir el código, cualquier cosa, pues cualquier duda de una, yo estoy atento. Y ya la próxima semana empezamos NumPy y Pandas. Ahora sí ya pues al final se puso mejor, se puso bueno, porque son las dos librerías más interesantes, pero es que con todo esto que vimos es que vamos a abordar esas dos librerías con muchos conceptos y las vamos a poder aprovechar al máximo. Entonces, por eso, esa es la razón de toda esta introducción antes de empezar a ver librerías directamente. Ah, listo, perfecto. Listo, bien Gustavo. Muchísimas Entonces estamos en gracias. contacto. Está muy Bueno, bien.
Hasta Bueno, luego. feliz día. Hasta luego todos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Carlitos, gracias.